Perfecto. ¿Cómo están, colega? Bienvenido entonces a este día número 8, que todavía falta el acento en la I, parte número 1, carga de refrigerantes de nuestro curso, buenas prácticas también en refrigeración y aire acondicionado. La parte uno, ya que vamos a analizar ahora, corresponde a la carga de refrigerante, algunas recomendaciones para la carga de refrigerante, tanto a sistemas o equipos que son terminados en fábrica, ¿ya? Y equipos también terminados en su lugar de emplazamiento, como por ejemplo una cámara de refrigeración. Entonces, partamos con las recomendaciones. Nosotros hemos analizado más o menos una secuencia ya de trabajo, posteriormente cuando estamos analizando los procedimientos de servicio, en donde ya tenemos primero, como comenté, la reparación o instalación, porque los pasos también son válidos para un proceso de una reparación, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? La intervención de una u otra forma entonces del circuito frigorífico, ¿ya? Intervención de una u otra forma del circuito frigorífico, ingreso de aire. Posteriormente realizamos la reparación, puede ser la sustitución del compresor, de alguna válvula, por ejemplo, o la instalación de un equipo de aire acondicionado del tipo split, ¿ya? Después de eso, realizamos la presurización, ¿ya? Para evaluar que el equipo no presenta alguna fuga, los valores de presión que conversamos el día de ayer. Después realizamos el vacío, ¿ya? Procedimiento de vacío según las recomendaciones que analizamos el día de ayer en cuanto a los valores, ahí, ¿cierto? Discutimos algo al respecto referente a las diferencias entre presión relativa de vacío, la que podemos medir, ¿cierto? Con la escala de vacío del manómetro, que compone el árbol de carga, y también el vacuómetro, ¿ya? Entonces, para concluir eso, un poco para tomarme del final de eso, cuando nosotros realizamos vacío hasta el nivel de vacío propósito, objetivo, 250 micrones para compresores que utilizan refrigerante o para sistemas cargados con HFC, ¿ya? Y los compresores en consecuencia utilizan aceite poliéster sintético, el cual es altamente higroscópico, y discutimos sobre las diversas consecuencias que existe en que un sistema esté contaminado con humedad, ¿ya? Entonces, alcanzamos esos 250 micrones, ¿ya? Esperamos un tiempo y si la presión ya no aumenta, vale decir en términos sencillos, no pierdo vacío, vale decir si mantiene los 250 micrones, significa dos cosas, ¿ya? Que el sistema está totalmente hermético y además está deshidratado, ¿ya? Y de esa forma es el punto en donde se da por finalizado el proceso de vacío y le damos paso a la carga de refrigerante. Por eso que la primera, ¿cierto? Recomendación, y quizás la primera ya no es de cierta forma una recomendación, ya, sino que es una obligación, una obligatoriedad dentro de un procedimiento de servicio correcto, es que nosotros debemos cargar con refrigerante un equipo nuevo o cargar con refrigerante el equipo que estamos reparando, o cuando hablo también de cargar con refrigerante me refiero al proceso de apertura de llaves de servicio de un equipo de aire acondicionado split para las tuberías y la unidad interior, únicamente cuando se hayan aprobado bajo los criterios de aprobación que hemos discutido, ya la prueba de hermeticidad y posteriormente el vacío, ¿ya? Entonces, recién comenzamos a eh, cargar con refrigerante, cuando ya sabemos que el sistema está totalmente deshidratado y está hermético. Esta situación posteriormente en el tiempo nos va a asegurar, ¿ya? Nos va a asegurar que el equipo tenga la funcionalidad sea funcional en el tiempo y la eficiencia energética adecuada en cuanto a las características constructivas base del equipo. Claro, considerando que la falta de refrigerante repercute en la capacidad térmica del equipo, eso vale decir, ¿cierto? Su funcionalidad, incluso a veces ni siquiera alcanza el propósito para el cual, ¿cierto? Ha sido construido y posteriormente ya genera un impacto significativo que evidentemente va a depender de la cantidad de refrigerante que le falta al equipo en la eficiencia.
pero una fuga es un asunto de tiempo para que cada vez a través del tiempo el equipo se haga menos eficiente y tenga menos potencia térmica. ¿Ya? Entonces, dicho eso, como les comenté, creo que el primer punto ni siquiera es una recomendación, viéndolo bien, es una obligatoriedad realizar la carga refrigerante bajo esa perspectiva. Posteriormente, ya, sí, o sea, también tienen como un carácter superior a recomendaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los cilindros de refrigerante no deben conectarse a un sistema con una mayor presión. ¿Qué es lo que debemos nosotros tener claro? Y en base a eso, ¿ya? Es que se han generado una cantidad de accidentes que yo creo que felizmente no han terminado con un final peor, ¿ya? Es que los cilindros no se deben conectar a un sistema con mayor presión. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Ya? Significa que el refrigerante ingresa al equipo a través de diferencias de presión. Vale decir, como el equipo está en vacío, ¿ya? El equipo está en vacío en la primera carga, yo voy a agregar refrigerante y porque el refrigerante tiene una presión mayor que el equipo, ya va a ingresar refrigerante. Cuando necesito completar carga, las cargas se completan por la aspiración del compresor, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En ocasiones, cuando se realiza la puesta en servicio de una cámara de refrigeración, ¿ya? Una cámara de refrigeración, nosotros hacemos vacío entre la aspiración y la línea de líquido, ¿ya? Y la línea de líquido. De hecho, en esos son los puntos que utilizamos nosotros para poder realizar el procedimiento de servicio de la prueba de hermeticidad anteriormente. Entonces, nosotros realizamos vacío ya por la aspiración y en el depósito de líquido. Ahí ponemos, ¿cierto?, el manómetro de baja presión en la aspiración y el manómetro de alta presión, la manguera de alta presión en el depósito de líquido. Posteriormente, cuando alcanzamos el nivel de vacío ya adecuado, cargamos con refrigerante el depósito de líquido, con el equipo detenido. ¿Ya? Va a ingresar una cantidad que a veces la cantidad de refrigerante que ingresa es la cantidad de refrigerante completa que utiliza el equipo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en unidades condensadoras en donde existe un depósito de líquido de 3 litros, la carga de refrigerante, considerando el 60% de llenado del depósito de líquido, es con R507 aproximadamente 1,6 kilos. Entonces, si el cilindro está con una presión alta, o sea, una presión alta, que ocurre cuando el cilindro está relativamente lleno, de una sola vez se puede ingresar ese refrigerante. En caso contrario, se debe completar la carga en la aspiración del compresor. ¿Por qué? Porque cuando ya no entra más refrigerante en el depósito de líquido, ¿ya? Por diferencias de presión, uno pone en funcionamiento la cámara y el punto de más baja presión donde yo debo cargar con refrigerante, a no ser que yo haya visualizado esto y haber instalado una válvula de servicio en la línea líquida, pero vamos, eso es poco probable, ¿ya? Yo completo carga de refrigerante en el depósito, o sea, perdón, en la línea de aspiración, que la línea de aspiración está a baja presión. Entonces, si yo abro ya la válvula de alta presión del manómetro de alta presión para que ingrese refrigerante al depósito de líquido cuando la cámara está funcionando, en el depósito de líquido la presión va a ser más alta que el refrigerante, por lo cual existe ya la posibilidad de que el refrigerante retroceda al cilindro. ¿Qué lo va a detener? Únicamente, ya si está en buen estado, la válvula uniflujo, ya la válvula uniflujo que tiene los cilindros que contienen refrigerante, los cilindros desechables. Únicamente la válvula uniflujo que está, perdón, acá. Únicamente la válvula uniflujo que está acá alojada, ¿cierto? En la llave de servicio del cilindro, va a impedir que el refrigerante retroceda nuevamente al cilindro. Pero en ocasiones, y no es una buena práctica, ya se utilizan cilindros desechables para adquirir ya refrigerante a granel. ¿Ya? Y eso, ¿cómo cargan los cilindros entonces? Rompiendo esa válvula internamente para que esto quede como una llave de paso solamente. Y si ustedes hicieron eso, ¿ya?
o toman un cilindro que se generó esa situación y después lo dejan conectado al depósito de líquido y tratan de cargar en el depósito de líquido cuando el equipo está funcionando, como la presión va a ser más alta, lo que van a hacer es un efecto contrario y van a pasar el refrigerante desde el depósito de líquido al cilindro. El cilindro se puede sobrellenar, ¿ya? Se puede sobrellenar. Cuando un cilindro se sobrellena y aumenta la presión, los cilindros de refrigerante desechable no deben ser expuestos a una temperatura superior a 52 grados. Entonces, cualquier sobrellenado a mayor presión que la presión que corresponde a la temperatura de saturación de 52 grados con el refrigerante determinado pudiese provocar ya una explosión, una rotura, en este caso, de esto que corresponde al fusible térmico, al fusible mecánico. ¿Ya? Si va a reventar el cilindro por sobrepresión, esta es la parte en donde va a reventar porque hay entonces una explosión programada en este punto, ya que es un fusible mecánico. Mismo fusible mecánico y a través del mismo concepto de que el refrigerante entra al sistema a través de diferencia de presión, ya pudiese explotar en el caso de utilización de un cilindro desechable como cilindro reutilizable, vale decir, un cilindro para la recuperación de refrigerante. O mismo caso puede ocurrir, ¿ya? Que explote el cilindro, ¿ya? Y se genere la rotura acá del fusible mecánico cuando calientan el cilindro para obtener una mayor presión. Eso frecuentemente ya lo he visto más en los colegas de aire acondicionado cuando cargan refrigerante, por ejemplo, un aire acondicionado, un día de frío, ya sobre el techo y la presión del refrigerante es muy baja y no ingresa más refrigerante, incluso ya por el sector de baja presión, porque tenemos que entender que en baja presión un equipo de aire acondicionado ya puede tener 100 PSI, 110 PSI, bueno, dependiendo de la temperatura ambiente, pero está del orden de los 105, 115, 120 PSI. Entonces, en un día frío, si la presión del cilindro es baja, ya lo que puede hacer uno es aplicar calor, pero mediante agua caliente, ya sumergir el cilindro en agua caliente, no a una temperatura de 90 grados, porque va a ocurrir el mismo cierto efecto, ya, pero en agua caliente, una temperatura de 40 grados, 45 grados, o venden ya una chaqueta eléctrica, un calefactor eléctrico que puede instalarse al cilindro para mantener ya la presión adecuada para la carga refrigerante. Pero ese sería el punto en donde se rompe entonces y en este contexto de carga de refrigerante que se puede dar el retroceso de refrigerante si conectamos, ya comunicamos el cilindro refrigerante a un punto del sistema de una mayor presión. Es responsabilidad siempre ya del técnico realizar todas las acciones para evitar accidente a persona, el mismo, bienes materiales o al medio ambiente que corresponde a la liberación, ya a la liberación de refrigerante derivada de un procedimiento de servicio incorrecto. O sea, primero hay que programar el trabajo de tal forma que no nos dañemos nosotros, o sea, transversalmente a todos los procedimientos de servicio, la utilización de elementos de protección personal es muy importante y se hace más importante al momento de realizar la carga de refrigerante, ¿ya? Al momento de realizar, en realidad trabajar con un fluido a presión, porque también con nitrógeno, o sea, si vamos a presurizar con 380 PSI y hay un daño en las mangueras, por ejemplo, la manguera puede quedar suelta y generar un daño ocular, ¿ya? Y en este caso el refrigerante, recuerden que el refrigerante en estado líquido es la condición en donde es más peligroso trabajar con el refrigerante, producto que el refrigerante, ¿cierto? Puede absorber el calor de la piel, generar la congelación del agua que tiene la piel y generar, ¿cierto? Algún tipo de herida. Entonces, es razonable que el técnico se preocupe de utilizar todo el elemento de protección personal y mediante el procedimiento no vaya a dañar a otra persona y el ambiente, no, por ejemplo, sobrecargar refrigerante o tener herramientas en mal estado que provoquen una liberación de refrigerante ya al ambiente de la cual se pudo haber evitado mediante tomar todas las precauciones anteriores, ¿ya? Segundo, en lo posible digo porque igual cuesta, ¿ya?
igual cuesta. Igual cuesta, ¿por qué cuesta? Porque no hay disponible en el mercado local, ¿ya? La calidad de los refrigerantes es algo súper importante. En realidad, si ustedes ven, bueno, todo es importante cuando se implementa un sistema, ¿no? Todos los puntos son importantes, no hay un punto por separado, ¿ya? Entonces dice acá, en lo posible, dependiendo de la disponibilidad del mercado local, el refrigerante utilizado debe contar con algún grado de certificación, como por ejemplo el ARI 700. ARI es el Instituto de Refrigeración y Calefacción americano, en donde dictan ciertas distintas normas, estándares, mejor dicho, y dentro de eso está el estándar ARI 700 que indica una serie de pruebas, un protocolo de pruebas para realizarle el refrigerante para poder decir sí, sabes que este refrigerante tiene un grado de pureza elevada por sobre el 99,5, 99,6%. De hecho, hay criterios de aprobación ya en cuanto a la pureza del refrigerante, residuos posterior a la ebullición, ya acidez, relativo también a los porcentajes, a las tolerancias que componen las mezclas, ya, etcétera. Entonces, cuando un refrigerante es certificado ARI, ya, bajo este estándar, es realmente un refrigerante seguro, ya. En caso contrario, tengo ahí priorizar el uso de refrigerante empíricamente adecuado. ¿Qué significa eso? Refrigerantes que no estén certificados ARI. Refrigerantes certificados ARI principalmente son refrigerantes Kenmore, que es la antigua, ¿cierto? No sé cómo se habrá dividido, pero el mismo DuPont antes, ahora se llama Kenmore. Ya seguramente una división de gases industrial, etcétera, ¿ya? Y Honeywell, por ejemplo, de los que llegan a Chile. Todos los otros refrigerantes no tienen la certificación ARI. Hay algunos que dicen, bueno, ISO 9000, ya algún tipo de ISO, pero eso no habla con respecto a la calidad del refrigerante. ISO 9000 es de gestión, ya de la empresa, o sea, se hizo bajo una gestión de empresa bien, pero no habla de la pureza desde el punto de vista técnico. Ahora, empíricamente adecuado me refiero a un refrigerante que no cuente con esa certificación, pero que uno ya le dé confianza al utilizarlo, ¿ya? Por ahí, por ejemplo, el refrigerante que yo he escuchado, ya que tiene muy buenos resultados, el refrigerante Global. ¿Ya? Acá en Chile hay una marca que es Global, que se comercializa, ¿cierto?, en los distintos distribuidores, no es de un distribuidor en específico, ya que ha dado buenos resultados. O sea, a mí me han dicho, colegas, ¿sabes qué? Yo no utilizo solo refrigerante Global, solo cargo con Global. Y eso es empírico, porque no se puede asegurar la calidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene una certificación de pureza, pero empírico porque uno, ¿cierto?, al mercado ha escuchado buenos resultados de ese refrigerante, ¿ya? Colega, el refrigerante es importante, bueno, como les comentaba, como todas las otras partes del sistema, ¿ya? Pero es pequeño la inversión con respecto a las demás piezas como para ahorrarse en refrigerante. O sea, si un Global vale, no sé, voy a cerrar números para el ejemplo. Si un Global vale 100 y hay otra marca que vale 90, o sea, nos estamos ahorrando 10, ¿ya? Pero entonces, ¿vale la pena ahorrarse 10 si no conocemos la otra marca y por lo menos ha escuchado ya que de esta marca es aceptable? Entonces, por ejemplo, mire, si hacemos un cálculo rápido, ¿ya? Una cámara de refrigeración, ¿ya? Una cámara de refrigeración, por ejemplo, y esto puede, evidentemente, un cálculo rápido, vale 1,5 millones, supongamos que se gastan en paneles, ¿ya? Una cámara, por ejemplo, 3x2 con puerta. Después tenemos, vaya, supongamos 1,5 millones, son números gruesos. Entre unidad condensadora, todo va a depender de la marca, la unidad condensadora, etcétera, pero una Manegroup, unidad condensadora Danfoss está del orden de los 1,100,000, 1,200,000, ¿ya? Vamos a poner unos 300.000 pesos de evaporador, que puede ser más, ¿ya? Pero un poco contrarrestando, como les dije. Después en el tablero eléctrico, supongamos unos 300.000 pesos, ¿ya? Los insumos de instalación, unos 500.000 pesos. Entonces tenemos básicamente, ¿ya? Más otras cosas, vamos a redondear en 4 millones.
porque tubería, no sabemos cuánto, para el ejemplo que traemos, todos redondeamos en 4 millones, ¿ya? 4 millones cuesta todo. Si le ponemos un refrigerante en mal estado, vamos a dañar ya esa inversión inicial. ¿Y cuánto cuestan los productos que están dentro? Entonces, un cilindro de refrigerante, ¿ya? Sería un refrigerante, por ejemplo, R507A, que tenga certificación, va a costar aproximadamente unos 30.000, 40.000 pesos más que un refrigerante que no esté certificado. No estoy muy actualizado ya con el costo de los refrigerantes, pero vamos a suponer, no sé, que cuesta ya el 507 certificado y todo con toda la estrella, 200.000 pesos, ¿ya? Pero 200.000 pesos cuestan los 10 kilos. Para una cámara de esa magnitud, vamos a suponer que utilizamos 3 kilos, ¿ya? Entonces, si cuesta 200.000 pesos y trae 10 kilos, el cilindro estoy redondeando, significa que cada kilo cuesta 20.000 pesos, por lo cual voy a ocupar 60.000 pesos de refrigerante, ¿ya? 60.000 de refrigerante. Si 4 millones el 100, ¿ya? 60.000, hacemos una regla de tres simple, vaya, corresponde al, miren mi calculadora, colega, 4 millones el 100, 60.000 por 100 dividido por 4 millones, 1,5%, ¿ya? Ser refrigerante es el 1,5% del costo de implementación, en materiales únicamente, porque aquí no pusimos la mano de obra, de una cámara de refrigeración. Un refrigerante que en teoría si pudiésemos adquirirlo, es refrigerante certificado, por lo cual el refrigerante es despreciable, colega. Despreciable dentro de toda la inversión. ¿Ya? Entonces, ¿para qué generar un ahorro ahora? Si sacamos, si 60.000 pesos de 1,5, ¿ya? ¿Cuánto estaría pagando yo en diferencial referente a un refrigerante certificado versus uno no certificado? O sea, menos del 1% el diferencial que yo me podría ahorrar en exponer la instalación y al cargarla con un refrigerante a lo menos que no conozco, por ejemplo, porque Global tampoco es certificado, sino que un refrigerante de una marca X, que pudiese ser bueno, pero en realidad no hay ese conocimiento empírico, ¿ya? De experiencia referente a ese refrigerante. Entonces, arriesgaríamos nuestra inversión inicial. Esa es la situación, Eduardo. ¿Y usted en lo personal o lo esperamos para después fuera de cámara? En lo ¿Ah? personal, ¿cuáles ocupa? No, yo ocupo, por ejemplo, cuando encuentro Honeywell o Chemours, que muy pocas veces, ¿ya? Ocupo Global. Y cuando el refrigerante, por ejemplo, Global, no encontré R32 y tuve que comprar de otra marca, ¿ya? Entonces eso, pero cuando hay Honeywell o Kenwood, lo compra. Ahora yo tampoco soy un gran consumidor de refrigerante. En realidad, por ejemplo, cuando hacemos los cursos de cámara, nosotros recuperamos el refrigerante, ¿ya? Yo lo reutilizo. ¿Por qué? Porque son las cámaras que yo veo con el procedimiento de servicio adecuado, etcétera, ¿ya? Y tengo un cilindro solamente para refrigerante R507. Entonces yo reutilizo, no consumo gran cantidad de refrigerante, muy poco, ¿ya? Pero trato de eso. Trato de comprar esas marcas cuando hay, porque lamentablemente tú sabes que el mercado es oferta y demanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no hay aquí ninguna restricción a la comercialización de refrigerantes y a la importación de refrigerantes, o sea, todo parte con que no hay una restricción de importación de refrigerantes. Entonces, sale la química, a no ser que tenga un hiperconvenio, ¿ya? Con estas marcas, Honeywell o DuPont, o otras marcas pueden ser, no sé también, pero esas son como las que tienen mayor presencia en el mercado sudamericano, ¿ya? Sale entonces a buscar una química, Eduardo. ¿Y la chilena Indura no pasa nada con eso? ¿No No, hace? ¿No? no, no. ¿No? Ni hay ningún fabricante, Ah, ni hay ninguna química que fabrique refrigerante en Chile. ya. Indura tenía Bueno, una línea de refrigerantes comercializada,
pero Ah, ok. los valores de Indura eran altos con respecto a los costos del refrigerante, ¿cierto? Ya, Que vendían en el mercado de distribución. Entonces, ¿qué es sí, lo que ocurre? Llega el viejo que está importando refrigerante, porque hasta el año pasado cualquiera de nosotros podría haber importado refrigerante HFC. Entonces, yo veo y veo una química que me vende el refrigerante barato en China, voy y lo compro, ya lo importo, porque no hay una diferenciación en el código arancelario de importación de sustancias químicas, ya con grados de certificación. Lo importo, declaro ese código arancelario y posteriormente lo comercializo localmente. Y como hay un tema de oferta y demanda, claro, si después hay una química que trae refrigerante ya certificado, resulta que, claro, no le va a costar venderlo porque son 30-40% más caro y porque todos priorizan entonces el costo del refrigerante y no se hace, ¿cierto?, el ejercicio que acabo de realizar en cuanto a que porcentualmente el costo del refrigerante es insignificante versus todo lo otro, ¿ya? Entonces, en el mercado cuesta mucho encontrar refrigerantes que sean certificados. Generalmente son de otras marcas, Global, pero básicamente son refrigerantes de origen chino. ya, porque yo le estoy consultando a un compañero de trabajo que puso su empresa un ex compañero de trabajo que puso su empresa hace unos 2 años atrás. Justamente me viene a enterar que él vende refrigerantes. ¿Ya? Así que le estoy preguntando a ver si me contesta en estos días que nos quedan de clase ¿Y y cómo se llama la empresa? no, de hecho ni sé, solo sé que él puso una empresa hace 2 años de refrigerante. Y porque le comenté yo que, oye, ¿sabes que me voy a poner a estudiar? Y me puse a trabajar por 1 mes y medio en una empresa de aire acondicionado. Así, mira, yo hago tal cosa. Ya, pues entonces ahí eso sería como que le voy a consultar. De hecho, ya le consulté, ahora recién. Mientras tanto habla Claro, usted. claro, pero él importará o comprará localmente. Pero bueno, da lo mismo Sí, si pues en eso voy a realidad es para ver la consultar. marca. Claro, eso Claro, voy a consultar. De hecho, me mandó una foto por lo menos hace un tiempo atrás por Global. ya. Sí, como te digo, ese tiene como una buena reputación en el mercado por no tener un refrigerante no certificado, pero tiene ese el uso de refrigerante empíricamente adecuado, bajo la experiencia. ¿Ya? Bueno, dicho eso, colega, no he aceptado en la actualidad ya adquirir refrigerante a granel. Que lo que pasa antiguamente, colega, el refrigerante, habían colegas que los compraban como a kilo, ¿ya? Como un kilo de refrigerante, medio kilo de refrigerante. Entonces iban con estos cilindros desechables. Algunas veces, por ejemplo, iban a comprar R134A en un cilindro de 404A, pero claro, le habían sacado todo el refrigerante, pero igual se podía generar un efecto de contaminación, ya, o podía llevar, ¿cierto?, una equivocación. Entonces, no es adecuado eso. No es adecuado adquirir refrigerante a granel, porque tú no tienes la certeza de que en el trasvasije de refrigerante, ya del patrón, no del patrón del original, del que está en el cilindro, ya te trasvasijan a pequeños depósitos, entonces puede ser que en ese momento se pueda contaminar el refrigerante. Hoy en día, si tú quieres utilizar una cantidad menor de refrigerante de un cilindro, porque si se van a trabajar con R134A y realizan cargas de 200-300 gramos, claro, quizás comprarse un cilindro y cargarlo a una sola reparación va a salir bastante caro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los colegas ahora para no andar con tanto peso? Porque un cilindro de refrigerante R134A pesa alrededor de, no sé, 13,6 kilos, ¿ya? O sea, para no andar con tanta carga, si saben que van a cargar 200-300 gramos, lo que hacen es comprar en formatos más pequeños, ¿ya? En la actualidad ustedes pueden comprar refrigerante por kilo, pero en, ¿cierto?, un cilindro que sea de fábrica, que esté envasado de fábrica en un kilo. Incluso hay un cilindro también de 6, algo kilo, que es como la mitad ya de los 13,6 kilos del refrigerante. Lo único que es más caro, o sea, si ustedes compran menos, va a salir más caro, pero envasado en fábrica ya no es aceptable. De hecho, no estoy seguro si todavía hay tiendas
que vendan el refrigerante por kilo. Sebastián, No, para complementar, profe, yo igual, acá por lo menos hay un caballero que trae refrigerantes de repente, es para salvar cuando no se nos acaba, porque los tiene a unos precios irrisorios. Pero él claro, tiene, por ejemplo, del 410, vende unos cilindros como de 800 gramos. ya, Y el cilindro lo vendía o lo vende en 20 lucas, por ejemplo, los 800 gramos. Es para salvar. claro, Él, por ejemplo, también el año pasado o antepasado, si no me equivoco, eh, cuando partió trayendo refrigerante, el 410 de 11 kilos los vendía a 70 lucas y la última vez que le compré los tenía a 170. claro, es que los refrigerantes subieron harto. Exacto. ¿Y y tú cómo lo hacís para comprar refrigerante? ¿Pedías a Santiago? No, en Puerto Montt encontré por ahí una empresa que se llama Multifrío, que Ya, sí, de hecho hoy día les coticé y los tienen a 85. Es claro, marca global. claro. O hay otra refrigeración, ¿cómo se llama? Que yo fui a hacer una capacitación una de ellas, se llama, em, déjame verlo aquí, Caro de refrigeración Valdés también. No sé si lo he escuchado en Puerto Montt. No, yo por lo menos no. La refrigeración Valdés en Puerto Montt. Ellos también la otra vez visité la tienda de ellos y tenían cierto refrigerante y repuesto, equipos de aire acondicionado, bombas de condensado, etcétera. Pero claro, es caro, pero te digo, eso por lo menos viene en envase, en un envase, ¿cómo se llama? De fábrica, no es que yo vaya a comprar en cualquier cilindro y lo cargue con refrigerante. Pero para salir del paso, está bien. Una reparación de un equipo de 9000 BTU te puede servir ese cilindro. O para completar algo de carga, no sé. Eduardo, Sí, con respecto a, por dar un ejemplo, ya esos tubitos de 800 gramos que dice, y no sé, pues le he escuchado también que habla de que haya el inverter, no sé, mi idea por decir algo, mi idea necesita, en su tarjeta dice 550 gramos, ay, no tienen nada, todo pérdida completa, ya. Si yo tengo un cilindro de, mm, de 800 gramos, pero a ese cilindro le quedan 200, estoy un ejemplo, ¿cierto? 200. Y puedo poner esos 200 del cilindro y ocupar otro cilindro que, o sea, ¿se pueden hacer ese tipo de cosas? O sí, sí, no hay ir problema. llenando, no sé, pues, de 3 cilindros saco para 600 gramos, 200, 200 y 200. ¿Se puede? Sí, sí se puede, siempre y cuando. Ahora, no sé por qué, no sé por qué lo harías, ¿ya? Primero pregunto por qué sacarías 200 de cada uno. Tú dices que Es los porque, tres te quedaron 200. claro, claro, es solo que justamente era por eso, porque me quedaron, cada uno me quedó, no sé, pues en uno me quedó 50 gramos, en el otro me quedó 150 y, ¿se entiende? Sí, claro, supongamos que hiciste reparaciones y te fueron, y para cada reparación no utilizaste el cilindro entero y te fueron quedando ciertos Claro. saldos, y la tercera quieres sacarlo gratis. O sea, gratis por los saldos de refrigerante que quieras. Sí se puede, siempre y cuando que con R410 hayas sacado como líquido el refrigerante, ¿ya? Porque Ya, no te haya quedado fraccionada la mezcla por haber cargado en estado gaseoso el refrigerante al equipo. Pero el caso contrario se puede, no hay problema. ya. No, no hay problema en eso. El refrigerante es, del punto de vista, no ¿Y sufre cómo, ninguna descomposición ni nada. O y, sea, y cómo no hay- me quedo y cómo me doy cuenta de que en el cilindro me quedo en estado líquido al moverla nomás que suena? no, tienes que invertir el cilindro. Lo que pasa es que al mover lo que suena, siempre va ¿Ya? a mover que suena porque siempre el refrigerante va a estar en estado líquido a alta presión dentro de los cilindros. Ya, que ¿Ya? entonces cuando cargue tengo que cargar con el tanque al revés, siempre eso. Ah, Exactamente. mire lo que voy sacando de lógica nomás, pues, o sea, con lo que dijo. Ya. Claro, siempre las cargas de las mezclas ceotrópicas, ¿ya? Siempre las cargas de las mezclas ceotrópicas se deben realizar
sacando el refrigerante en estado líquido del cilindro. De hecho, fíjense bien, mire, ya, estamos con eso, no es aceptado adquirir refrigerante a granel. Y a veces hay gente igual que yo creo que sobrepasa el límite para terminar con esta idea. Una vez también ahí dando vuelta, ¿cierto?, por Facebook, y entonces encontré una persona que es lo que había hecho: cilindros de aerosol, los perforó, le soldó un apéndice de carga, ¿ya? Y vendía y recargaba esos cilindros con R600A. Los vendía por 300 gramos, me parece, o algo así. Entonces, igual yo pienso que esa es como una maldad, porque en realidad, más aún si es refrigerante inflamable, más aún que los colegas todavía no están muy acostumbrados a utilizarlo, agregar esa incertidumbre al procedimiento, instalando, claro, vendiendo eso, que no le dais seguridad, o sea, más aún con R600, o sea, ¿y cuánto va a ganar? O sea, no sé si haya sido significativo aporte a su negocio, ¿ya? Así que eso, desde mi punto de vista, no está bien ejecutado. Y yo le pregunté, oye, ¿qué certificación tiene? Pero yo sabía que no tenía, o sea, lo hice a propósito. Certificación tiene ese refrigerante, y el envase no está ni siquiera, el envase ni siquiera estaba caracterizado con el triángulo de una sustancia inflamable. Entonces, eso es un riesgo para la persona que lo vende y un riesgo para el técnico también. Siguiente punto, algo parecido a eso, sí. Siguiente punto dice: para los sistemas terminados en fábricas, como por ejemplo un refrigerador doméstico, ya un bicicooler, una conservadora, una fabricadora de hielo, todos los equipos terminados en fábrica, ya se deben cargar obligatoriamente, tomando como referencia en la cantidad de refrigerante por peso, ya, por eso es que hay que utilizar una balanza. Entonces, tipo de refrigerante, ya, no es el R134A, no se puede sustituir por S404 ni viceversa. O sea, hay que utilizar el tipo de refrigerante que aparece especificado en la placa del equipo y la cantidad de refrigerante que también aparece especificada. Entonces ustedes se van a encontrar que, o sea, con un bicicooler que utiliza R134A, 250 gramos, los equipos de aire acondicionado, 9000 BTU, R410, 570 gramos, así, etcétera. Y eso es lo que ustedes van a tomar como referencia para poder realizar la carga de refrigerante, ¿ya? Em, la carga de refrigerante. Lo que les iba a comentar: ¿cuándo ya se puede cargar con un refrigerante que es diferente al refrigerante original? Cuando se realiza un procedimiento que se llama de dropping, ¿ya? O retrofit, que es la reconversión de un equipo, ¿ya? La reconversión de un equipo para que utilice otro refrigerante. Y muchas veces eso se realiza desde el punto de vista de impacto ambiental que tiene el refrigerante. Entonces, no sé, cosa que yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque es una locura, porque, miren, a veces hay equipos de aire acondicionado originalmente con R22 y está dentro del equipo sin ningún problema, está callado, no hace nada, funciona solamente bien. Entonces resulta que la empresa no quiere tener dentro de sus procesos, ¿ya? Sustancias agotadoras de la capa de ozono. A veces no es que no quiera, sino que frecuentemente es porque deben cumplir cierto estándar, cierto normativo. A veces, no sé, hay empresas que la casa matriz, no sé, está en Japón, en otro país, y les pide, ¿cierto?, a las empresas locales que no tengan sustancias agotadoras de la capa de ozono, procesos teóricamente más limpios, porque efectivamente daña la capa de ozono, pero daña la capa de ozono cuando ya se libera a la atmósfera. Entonces hay reemplazos de refrigerantes, en este caso para el R22, frecuentemente se utiliza el R438A, ¿ya? Pero, ¿por qué yo cargo entonces el equipo con otro refrigerante que no sea el original? Es porque por alguna u otra motivo yo debo sustituir el refrigerante original, pero voy a cargar con un refrigerante que es recomendado por el fabricante del refrigerante para sustituir el R22, ¿ya? El R438A no podría sustituir, por ejemplo, el R134A, porque está fabricado para sustituir el R22, ¿ya? Eduardo, Y eso, por dar un ejemplo, a mí me interesan para aprender todo esto. Primeramente me quiero meter en los split. Esa es como mi idea. Y luego de ahí saltarme a otras cosas.
El asunto es que saldrá en los manuales de los equipos que se puede reemplazar ¿usted sabe eso? O sea, Si se puede reemplazar. pero es que no tienen necesidad de reemplazarlo. No, no, claro, sí, se entiende porque ya, un equipo nuevo, digámoslo de alguna forma, pero si en algún caso siempre hay alguien, como en todo caso, hay alguien que tiene un equipo viejo y ya necesita Y le, reemplazo. y le vendes un equipo nuevo. O sea, Que que sería, en claro, realidad que sería lo óptimo, claro. Sí. claro, porque mira, que queden equipos con R22 funcionando de aire acondicionado, la verdad que es muy poco, colega. Ya, Muy se poco como entiende la para, idea. claro, es muy Ahí poco. tiene que estar mi astucia de vender el servicio. Claro, porque también es poco probable que te encuentres con un equipo de aire acondicionado split domiciliario con R22, ¿ya? Quizás equipos rooftop más grandes queden funcionando, o en refrigeración hay un montón funcionando, pero split es poco probable, ¿ya? Porque son antiguos, enseguida Sebastián, son antiguos. Pero en caso contrario, claro, no hay tampoco 10.000 reemplazos del R22. Supongamos que sí te encontraste uno, ¿ya? Con el R22, y le instalaste a ese cliente 5 equipos, y él te pidió, ¿ya? Que reparara ese equipo. ¿Ya? ¿Te fijas? Y hay una suerte de negocio ahí involucrado. Entonces, no hay tampoco 50.000 refrigerantes que reemplazan al R22. Vaya al mercado, ¿cierto? No sé. Pero el manual del refrigerante no aparece porque cuando se fabricó, ya el equipo ya no existía el problema de encontrar un sustituto al refrigerante original. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Ya te nombré el R438A como posible, o lo contrario, puedes llamar a una tienda y decir, oye, necesito reemplazar, ¿qué reemplazo tienen de R22? O hay bibliografía disponible también, colega. Así que desde ese punto de vista no es como una información ultra difícil de obtener, ¿ya? En el caso que existiera esa, esa necesidad. Hay que, colega, ahí desde ese punto de vista, Eduardo, ya, bueno, les comento, a veces no lo sé, pero el punto de vista, por ejemplo, como negocio, hay colegas que tratan que se enfocan, por ejemplo, en algo específico. La otra vez estábamos en un curso similar a este, y un colega dijo, ¿saben qué? Pues yo, comilla, no me complico, nada, porque el término complicado es relativo a cada persona, por eso abrí comillas. Dijo, yo solamente instalo equipos de aire acondicionado, nuevo, ¿ya? Y con el kit básico, nada más. Si hay que alargar tubería, no lo hago. Entonces instalo en casa, solamente en oficina, donde se permita eso, en donde no es necesario realizar una extensión, no sueldo, nada, dijo. Entonces, y después hago mantención solamente en equipos que yo instalo. No, porque dijo, de repente uno va a instalación y eso es verdad, colega. Se me estoy escapando aquí un poco de la carga refrigerante, sino que estoy hablando un poco más la concentración como del negocio. Y es verdad, colega. Eh, Perdón, Sebastián, tú querías preguntar algo. No, profe, cuida, no, si era por los equipos de R22, que todavía, yo por lo menos acá le hacemos servicio a la empresa eléctrica de acá a la zona, y hay que equipo R22 que de repente tenemos que ir a ver, que ya no hay que hacerle nada, y les digo cambio nomás. Claro. Por ejemplo, hoy Pero día son split. son split, po, son que están en la oficina, en las centrales térmicas que tienen, Ya. pero son equipos que están instalados 10, 12 Claro, años por lo menos. Y si es que le hicieron una mantención en esos 12 años, entonces están para el gato los equipos. claro, claro, efectivamente. Pero no es tan fácil encontrarse con R22. Entonces les decía, muchas gracias, decía retomando el tema que, claro, el colega decía yo lo más, y efectivamente tiene razón, porque saben que muchas veces, ya, en la instalación del equipo, por ejemplo, en la instalación de la placa de la unidad interior, hay colegas que le ponen, no sé por qué, siendo tan fácil, o sea, generarse quizá un problema a propósito, no sé, 3 tarugos en vulcanita, ¿ya? Siendo que en el catálogo, en algunos catálogos aparece mínimo 8. No me gusta fijarlo con 2 en el centro, 2 en la parte superior derecha, 2 en la parte inferior, superior izquierda, ¿ya?
dos acá abajo y dos acá abajo, y los puntos donde posteriormente yo voy a ejercer fuerza para poder sacar la máscara, ¿ya? Para que el equipo no se venga para adelante porque puede generarse un tema estético. Entonces yo pongo 2, 4, 6, 8, 10 tarugos siempre. Pero hay colegas que ponen, no sé, 3 tarugos, 4 tarugos. Ahora yo puedo poner 10 y si los 10 están mal instalados, si hay un material complejo, ya es la vulcanita, porque si el tarugo no queda bien instalado o se apretó demasiado, ¿cierto? El tarugo paloma, por ejemplo, en este caso, empieza a girar en su propio eje. Entonces, claro, algunas veces más de algún colega fue a realizar mantenimiento en un equipo que él no instaló. Por eso yo, de cierta forma, le encuentro razón al colega, y si es un foco de negocio, es totalmente respetable. ¿Ya? Y sacó la máscara y terminó con el equipo en la mano, porque se salió la base completa con los tarugos todo. ¿Y qué vaya a hacer ahí, colega? Tú fuiste a hacer mantención, el equipo estaba puesto, estaba, no sé, funcionando. ¿Y ahora qué va a hacer? No puede utilizar las mismas perforaciones. ¿Y cómo va a perforar si tiene el equipo? Entonces, se puede uno encontrar un problema por ir a hacer mantenimiento en un equipo que instaló otra persona. Quizás no puede ser muy frecuente, pero basta que pase una o dos veces para que efectivamente uno se gane ese tipo de problemas. Así que, como les digo, puede ser respetable esta visión de negocio que tenía el colega, ¿ya? O había otro colega que decía, no sé, que él solamente hacía instalaciones, le daba prioridad a instalaciones en ciertas zonas en Santiago, ¿ya? O sea, lo difícil que es trasladarse, no sé, pues yo voy en San Bernardo a instalar un equipo ya no sé, a Huechuraba, a Chicureo, tengo que atravesar todo Santiago por la autopista y eso me incrementaría, pero significativamente el costo en gasolina y en TAC. Si me voy por dentro, por donde no es la autopista, voy a demorarme como 3 días en llegar, ¿ya? Entonces decía, no, yo solamente, por ejemplo, decía que él veía, ¿cierto? Como La Reina, Peñalolén, y eso era como suficiente para el negocio, que hacía que constantemente tenía trabajo en esa zona para no desplazarse a otros lugares, que cuando a él lo llamaban, decía, bueno, porque tenía que cargar esa hora hombre, ese costo a la instalación, y quedaba, claro, fuera de mercado con respecto a colegas que dominaban, ¿cierto?, la zona donde lo habían llamado a él. Así que eso, para terminar entonces esta idea, cerramos nuevamente, cargamos con la cantidad y tipo de refrigerante que aparece especificado en la placa. Para cantidad tenemos que tener sí o sí una balanza, ¿ya? Esta es una balanza marca Mastercool, ¿ya? Yo aquí saco esto, yo tengo una que es inalámbrica, el módulo de la balanza es inalámbrico, y más aún tiene una válvula solenoide que yo programo la cantidad de refrigerante, es un lujo, lo ocupo muy pocas veces, ¿ya? Yo cargo la cantidad de refrigerante al sistema, ¿ya? La cantidad que yo lo programo, pero ahora cargo porque es lo mismo que si yo abriera o cerrara la válvula manual, aquí me lo hace automático la balanza. Ya, pero bueno, una balanza, ¿ya? Sí. Igual si uno suma los costos de la herramienta de refrigeración desde cero y quiere tenerlo todo, es relativamente significativo la inversión inicial. Pero ¿qué le digo yo a los colegas? Por ejemplo, hay colegas que trabajan en taller y tienen una balanza como de negocio. Una balanza en que uno va a un almacén a comprar algo y esa es la que tienen, porque a la larga, como dice alguien, peso es peso. O sea, sirve esta balanza, sirve la otra balanza, porque esta tiene una maletita, es transportable y bueno, es como herramienta de refrigeración, pero es una balanza, ¿ya? Y esta debe costar, no sé, pues 10 veces lo que cuesta la otra balanza, ¿ya? Pero hay que tener una balanza. Eduardo, Es que como comentario acerca de eso, profe, ¿sabe qué? Que, bueno, yo hasta hace poquito estuve, estuve cesante, pues, estuve cesante por 6, 7 meses ¿ya? y me salvé haciendo eh, mantenciones de lavadoras, ¿Ya? ¿ya? Y las manejo bien, esas las manejo bastante bien. El asunto es que cuando me daba cuenta que cuando llegaba, por dar un ejemplo, no sé, pues al principio llegaba a un lado con un atornillador, me trataban de una forma, y que creo que es súper importante también y válido, me trataban de una forma, y cuando llegaba, no sé, pues en el mismo barrio,
aunque las personas somos distintas, pero llegaba al mismo barrio y a ver otra lavadora, pero ya llegaba con mi polera corporativa, unos pantalones corporativos, no sé, herramientas más sofisticadas para y hacer mejor el trabajo era totalmente distinta a la recepción. Claro. Entonces, creo que, claro, si te compré una balanza así, yo soy de esos, me encantaría que me diera el dato para comprar todas las herramientas que necesito porque me gusta ser como pro, digamos, en ese sentido, o En, sea, en tener lo fri- mejor. en Frío Rojas, colega. Y Frío se Rojas. puede anotar, mandar la dirección y Sí, eso. claro, le dices que hiciste un curso conmigo y te hacen un descuento. Eso puede mandar la dirección ahí en el WhatsApp. Claro, 10%, 14% en algunas cosas. Así que claro, claro que sí, claro. Sí, sí está bien. Hasta uno a veces, ¿cierto? Y no sé casos. Lo que pasa es que, a ver, yo he visto viejos que andan, es como cuando los viejos iban a jugar a la pelota. Yo era malo para la pelota, colega, pero yo me vestía regular. ¿Ya? Pero habían viejos que iban a jugar a la pelota, ¿han visto eso? Que iban con los mejores zapatos de fútbol, las mejores calcetas, todo, Sí, y y eran eran los malo más igual. malos, ¿no? Y eran los más malos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, desde el punto de vista de herramienta es otra cosa, pero particularmente en este caso, ya, particularmente en este caso, porque ambas no son certificadas, ¿ya? Que, es que Entonces lo no digo, voy a... perdón, es que lo digo, profe, por el sentido de que, por dar un ejemplo, no sé, aprendí a trabajar, no sé, por la volcanita, aprendí a trabajar en tabique súper bien, me queda espectacular. El asunto es que, por dar un ejemplo, no sé, pues si lo hago con taladro normal, el tornillo te puede salir, te puede quedar o salido o te puede quedar muy profundo, pero en cambio hay Ajá, una herramienta, a eso voy yo, que en cambio hay una herramienta, un taladro que es especial para poder meter el tornillo hasta la medida perfecta. Es lo mismo que hay claro, herramientas para cortar la volcanita, entonces a eso voy. No es vestirme de bacán si no sé pelar un ajo. El asunto es sino que cada día volverse más pro. Por eso le puse en el comentario anterior, le puse que eso es ser chancho. O sea, para mí, trabajar de esa forma, claro, a mí me cuesta mucho tener los recursos. De hecho, me ha costado mucho conseguir las lucas para el curso, pero por lo mismo, porque quiero ser claro. pro en esto, no quiero ser un chancho. Pero espérame. Lo que te iba a decir que en cuanto a la ropa, ya es que no terminé la idea. La ropa, efectivamente, ya hasta uno se siente mejor. Pero es relativamente la idiosincrasia nuestra, ¿ya? Estoy, no sé, ya no sé, no es que los viejos anden todos desarmados, pero no sé, pues, en Estados Unidos, en Alemania, quizá eso no tiene tanto peso. Ya, pero supongamos aquí, sí, ya está bien. Pero el ejemplo que tú me estás dando es diferente a las balanzas, porque esta balanza no hace ni una otra cosa especial con respecto a la otra balanza. Ah, Al- ok, ok, ya, Porque solamente ya, pesa. ok, ya, ok. O sea, ¿qué es lo que más podría tener con diferencia que tú sacas este módulo en vez de tener, si estamos comparando con una balanza de almacén, que no estoy diciendo yo cómprense balanzas de almacén, pero si usted me dice, Germán, ¿sabéis qué? No tengo dinero ahora, estoy comenzando, etcétera, y no puedo comprarme una balanza y entonces estoy cargando por presión y ahí trato y le meto. Sí, colega, por último cómprate la otra balanza, pero carga por peso, ¿te fijáis? ¿Ya? Entonces Ya, ok, ahora no entiendo. estoy recomendando la Sí, balanza sí. de almacén, sino que cómprense esta, pero así ya. O porque un día se les dañó y tienen que hacer un trabajo, no sé, fin de semana, no pueden comprar hoy día, sí la próxima semana, pero hay que trabajar, pueden tener la otra, ¿ya? Para salir del paso. Porque no hay ninguna, Eduardo, diferencia entre esta balanza y una balanza de, ¿cierto? Que pese, no sé, los productos del almacén. Como por ejemplo en el taladro que tú me nombraste, claro que hay una diferencia y la variación de velocidad también y el torque para poder apretar los pernos en vulcanita, etcétera, pero aquí no hay ninguna otra. ¿Dónde podríamos encontrar una diferencia? Es cuando trabajamos con hidrocarburos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tener mucho ojo en cuanto a la resolución de la balanza. Acá
nosotros tenemos una balanza que frecuentemente estas balanzas en este formato, ¿ya? Tienen una resolución de 10 gramos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 gramos. Pero si trabajamos nosotros, ya reparando equipo con hidrocarburos como R290 y R600 a refrigeración doméstica o refrigeración comercial, esta balanza no sería la adecuada. ¿Por qué? Porque las cargas con refrigerantes son muy pequeñas y para eso se utiliza una balanza ya del tipo, abro comillas, porque ese es conocido, gramera. Vale decir que la resolución sea de 1 gramo. Son de estas típicas de balanza, ya que son similares a la balanza, de hecho son iguales las que son base, ya, las que son más básicas, bases de básica, son iguales a las balanzas que se utilizan en la cocina, en la repostería. Las balanzas que tienen, ¿cierto? Bueno, no sé cuánto es, creo que son 5 kilos, ¿ya? Y van de 1 gramo, de uno en uno. Por ejemplo, un bicicooler pequeño, ¿ya? Un bicicooler pequeño de esto cuando uno va al almacén de Monster o de Red Bull, de bebida energética frecuentemente, utiliza, colegas, 15 gramos, 16 gramos de refrigerante. Entonces, si yo tengo una balanza como la que estoy mostrando ahora, de 10 gramos en 10, ¿ya? Y mi equipo utiliza 16 gramos, voy a cargarlo con 20 gramos porque eso es lo que me va a permitir ver la balanza. Entonces voy a cargar con 4 gramos de más. Y 4 gramos significa que es insignificante si lo veo como 4 grados, pero con 4 gramos, perdón, pero con respecto ya a la carga a la carga del equipo corresponde a un incremento de presión, un incremento de peso, perdón, ya del 25%. O sea, sobrecarga un equipo de 25%. Es lo mismo que algo use 100 kilos y lo cargue con 125 kilos. ¿Se fijan? Entonces ahí necesito una balanza de precisión y ahí esta no me sirve. Necesito una balanza del tipo gramera. Y hay varios colegas incluso que adquieren ese tipo de balanza, ¿ya? Porque no tiene ninguna diferencia con respecto a otra balanza que tiene una gradación de 1 gramo. Salvo que hay balanza con variación de 1 gramo. Yo tengo una, ya que el cilindro va atornillado a la balanza, sale la manguera de carga por la parte de atrás, por lo cual ya uno de los mayores problemas, podríamos decir, al cargar con cilindros pequeños es que el cilindro se mueve sobre la balanza, entonces hay que fabricarle una base de sujeción, etcétera. Yo tengo una balanza que además de pesar, elimina todos los otros riesgos de sobrecargar el equipo producto entonces de que el cilindro se mueve sobre la balanza. ¿Se fijan? Pero ahí hay algo adicional, entonces tenemos resolución, ¿ya? Y tenemos también esta posibilidad de poder fijar el cilindro en la balanza, etcétera. Ahí hay una diferencia más o menos a lo que tú estabas hablando, Eduardo, con respecto a los taladros, así, haciendo un paralelo. Pero esta con una de almacén, las dos pesan y no hay ninguna diferencia. Si vuelvo a repetir, no lo estoy recomendando de almacén, solamente los casos que le nombré anteriormente. Y claro, podríamos ya por último, ¿cierto? En el transporte. Y por último también, después porque esto es una herramienta de refrigeración y si efectivamente ya podemos tener ahí alguna. Y eso hay que reconocerlo, quizás si yo llego a repararle un equipo a ustedes con una balanza de negocio a pesar del refrigerante, y con una balanza de este tipo, claramente va a haber una diferencia desde el punto de vista estético y percepción del cliente. Eso sí es verdad. O esto tiene una maletita, todo. Pero como vuelvo a repetir, en el caso de que no tengan esto, y en vez de cargar por presión sin pesar, la otra es o sea, 100% mejor que pesar o que cargar por presión y con corriente solamente. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Ahí vale. Entonces, en el caso de cargar un sistema en el lugar de emplazamiento, ¿ya? O sea, por ejemplo, una cámara frigorífica, ¿ya? Una cámara frigorífica. Las cámaras de refrigeración, ¿ya? A diferencia de los equipos terminados en su lugar de emplazamiento, no, perdón, las cámaras de refrigeración que se terminan en el lugar de emplazamiento, a diferencia de los equipos terminados en fábrica, ¿ya?
la carga es variable porque va a depender del tramo de las tuberías de la línea líquido. O sea, existe una variación en la carga refrigerante de una cámara que se encuentra, por ejemplo, entre el evaporador y la unidad condensadora, ya en 5 metros, entre la misma evaporador y misma unidad condensadora, 30 metros, ¿ya? Por lo cual en la placa de cualquier unidad condensadora, ¿ya? Y de cualquier evaporador, cuando nosotros unimos todos esos componentes para poder desarrollar una cámara, ¿ya? Nos viene la cantidad de refrigerante. Entonces nosotros debemos cargar la cámara mediante criterio de sobrecalentamiento, corriente, mediante una evaluación para poder determinar, ¿cierto?, que la carga de refrigerante es la adecuada. Uno puede hacer un cálculo previo, una estimación de la cantidad, como le comentaba yo, en base ya al volumen del depósito de líquido. Pero hay cierta incertidumbre en ese cálculo que van relativas a la densidad que tiene el refrigerante en estado líquido, porque uno puede tomar como referencia una densidad, pero puede ser que en la práctica esa densidad, ¿cierto?, del refrigerante no sea similar a la que yo considero en el cálculo, porque la temperatura es otro. Hay diversos factores que hacen que ya existe una desviación en la cantidad de refrigerante real que voy a cargar versus la que yo estimé inicialmente. Ahora, no es que yo calculé, por ejemplo, 10 kilos y terminé cargando 300 kilos. Eso no va a pasar. Quizás yo calculé 10 y termino cargando 12, 13, ¿ya? O 9. O sea, puede ser un más menos en tolerancia, pero no esas barbaridades como que calculé 10 y termino cargando 300. De todas formas, ya lo razonable con eso es que yo puedo cuantificar ya de igual forma y yo generar la etiqueta del equipo. Fíjense que sería interesante ya en la instalación cuantificar ese refrigerante. O sea, si utilizo 2 cilindros completos, ahí tengo la información de una vez en la cantidad de refrigerante que trae el cilindro. Si tengo, por ejemplo, ya cargo parcial de un cilindro, no sé, 5 kilos, 5,4 kilos, lo que sea parcial de un cilindro, lo que puedo yo hacer es posteriormente hacer una etiqueta y pegársela al equipo, ya indicando o en una hoja de servicio, generalmente se pierde, por eso les digo etiquetar, ya, y decir, por ejemplo, R404A, 5,4 kilogramos. Y me sirve a mí hasta como de referencia posteriormente si yo instalé la cámara y hacer algún tipo de servicio, ¿ya? Pero siempre hay que cuantificar ese refrigerante, ¿ya? Entonces, porque después no voy a llegar a esa instalación y ¿cuánto cargué aquí? Ni me acuerdo, ¿me alcanzará este cilindro? Lo pesco así y lo muevo. ¿Han visto cuando pesan los colegas con el brazo? ¿Cómo me alcanzará este refrigerante? ¿No? Además, eso no tiene que pasar porque tenemos la oportunidad de que eso no pase. Porque si pasa, vamos a ir, no va a alcanzar el refrigerante, vamos a tener que ir de nuevo, el cliente va a decir, bueno, viniste una vez, no trajiste el refrigerante completo, ahora voy a tener que venir de nuevo, gasto, impacto en el cliente, etcétera. Entonces siempre es bueno tener la información en lo posible, ahí deben haber el 99% de las cámaras nos dicen cuánta cantidad de refrigerante cierto, le cargaron, sino que lo estoy yo recomendando situaciones a ustedes para que puedan tener posteriormente como antecedente ya para la continuidad de sus trabajos. ¿Ya? Otra cosa, ya tenemos cuantificar el refrigerante, cargar con el tipo de refrigerante que aparece especificado en la placa, un refrigerante que tenga un grado de pureza, evitar el sobrellenado de los cilindros, no aumentar la presión del cilindro de forma ya de forma externa mediante llama expuesta, puede aumentar la presión internamente, puede generar una explosión, etcétera. Y debemos tener claro lo siguiente, ya, por último, no por último, viene otra hoja, pero cuanto a la carga, que recuerden siempre que la carga de refrigerante zeotrópico, ya, la carga de refrigerante zeotrópico, como el 410A y el 404A dentro de los más ya comunes encontrados en el mercado local, puede ser otro 400 también, cualquier 400, ¿ya? Nosotros debemos invertir el cilindro desechable, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos cargando con 410A. Y entonces, como vimos en alguna figura en algún momento con 407C, el líquido va a estar en esta zona.
entonces va a salir 100% líquido del cilindro, ¿ya? ¿Para qué? Para que salgan los componentes que conforman la mezcla original del refrigerante. Ese es el objetivo. Sí o sí, cuando cargo con una mezcla 400 una cámara de refrigeración, fácil, porque cargo al depósito de líquido desde cero. Pero mucho ojo, en aire acondicionado, desde cuando cargamos desde cero, ¿ya? O sea, compresor en vacío, ¿ya? Y en equipos de refrigeración comercial, ¿ya? 404 desde cero. ¿Por qué, colegas? Porque el punto de servicio donde nosotros vamos a conectar nuestro árbol de carga corresponde a la aspiración del compresor. Por lo cual, si yo, por ejemplo, este cuánto usa 700 gramos, doy vuelta el cilindro, lo pongo en la balanza y abro la llave. Voy a la hora, pongo su WhatsApp, 700 gramos. Existe el riesgo de que se inunde el compresor con refrigerante en estado líquido porque el compresor está detenido, ¿ya? Y incluso el tema es mucho más, ¿ya? Es mucho más riesgoso cargar con toda la cantidad de refrigerante en estado líquido al cárter del compresor en un equipo de refrigeración comercial porque el tubo de servicio da directo al cárter. Cambio el tubo de servicio de un equipo de aire acondicionado, el que está en la unidad exterior, que es el único punto, ya nosotros le cargamos refrigerante y ingresa por el puerto 1, 2, 3, por el puerto 3 de la válvula de 4 vías, o sea, la vuelta, puerto 4, después llega a la trampa de succión del compresor rotativo y después pasa al compresor. Aún así no recomiendo que realicen la carga completa de una sola vez, pero en refrigeración comercial, en refrigeración doméstica, donde tenemos nosotros el punto de servicio en el mismo en el compresor mismo, en el cárter, podemos inundar el cárter con refrigerante en estado líquido. ¿Y qué es lo que pasa? El refrigerante en estado líquido disuelve el aceite, ¿ya? Y se genera una mezcla. Y cuando parte el compresor, se genera una como baja la presión súbitamente en el cárter, lo que ocurre es que ocurre un efecto que se llama partida espumosa, porque el refrigerante que está mezclado con el aceite comienza a hervir y se genera una espuma. Esa espuma pierde significativamente las propiedades lubricantes del aceite, ¿ya? Y además puede ingresar por los canales de lubricación interna del compresor, pudiéndolo incluso hasta atascar el compresor. Entonces, imagínense, colega, vamos a realizar una reparación, ¿ya? Vamos a realizar una reparación. Y cargamos todo el refrigerante, por ejemplo, un bicicooler de 3 puertas, donde un compresor puede costar, no sé, 250 lucas, ¿ya? 250.000 pesos. Eh, y cargamos la cantidad total de refrigerante en estado líquido al cárter del compresor y se lo atasca el compresor, ¿ya? Entonces, por eso hay que cargarlo de forma ya dosificada. Aquí dice en un punto que esté antes del dispositivo de expansión, claramente que eso tiene que ver respecto a las características constructivas que otorga el equipo, en un equipo de aire acondicionado split o en un bicicule, lo que estamos conversando, eso no es posible, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, si tienen la posibilidad, por ejemplo, eso me gusta a mí, yo creo que la vamos a comprar pronto, la otra vez la íbamos a comprar y están agotadas, está esto, ¿ya? Esto que es una válvula, mmm, se conocía como válvula de flasheo o válvula para carga de refrigerante líquido, ¿ya? Como quieran conocerla, ¿qué es lo que es? ¿Ya? ¿Qué es lo que es? ¿Se fijan? Va instalada así o también la he visto instalada en el cilindro. Entonces, lo que hace esta válvula es que sale el refrigerante 100% líquido de acá, del cilindro, ingresa acá y esta válvula genera una caída de presión, lo cual produce, ¿ya? Lo cual produce una tendencia a que el refrigerante se evapore, ¿ya? A que el refrigerante se evapore. Pero al generar una caída de presión, ya lo que va a producir es que me cueste ingresar el refrigerante con el compresor, ¿cierto? O sea, me va a costar más cargar. ¿Por qué? Porque la presión no va a ser tan alta del cilindro con respecto, ¿cierto?, al equipo, porque eso va a generar una caída de presión para que el refrigerante se evapore. Si lo que interesa es que salga refrigerante en estado líquido del cilindro, ¿ya? Entonces esta la pueden encontrar, les voy a enviar el link
por Amazon, ¿cierto? Una marca Imperial, que es una marca conocida, creo que también hay Yellow Jacket, y esa es la forma de trabajar para poder proteger al compresor, o sea, para poder minimizar el riesgo de atascamiento, ya, producto de un sobrellenado de refrigerante líquido en el cárter del compresor. Aquí incluso esta no tiene marca, porque esta foto no es de esa, ya, pero la puse porque me parece son similares, ya, solamente que esta es como de acero inoxidable solamente, ya. Entonces es una buena alternativa tener esta herramienta, por ejemplo, si trabajamos, en realidad si trabajamos en refrigeración o aire acondicionado por los refrigerantes 400, 404A, 410A. Y también puede usar, colega, ojo con esto, también podría usarlo para 134A si quiero cargar un equipo más grande, por ejemplo. La carga se realiza mucho más rápido, siempre con refrigerante en estado líquido, ¿ya? Y cargar un poco de la mano con el punto anterior, ¿ya? Cargar refrigerante de forma dosificada, evaluando las condiciones de funcionamiento, corriente, presión. Por ejemplo, la otra vez llegó un colega a Frío Roja que el compresor tenía problemas, ¿ya? Problemas de que el compresor necesitaba una garantía. El compresor no tenía problema. Se probó el compresor, no problema. Posteriormente, ya vino el otro día que el compresor tenía problemas. Así que yo lo acompañé a la instalación, que era un bicicooler. ¿Qué es lo que ocurre, colega? ¿Ya? Eh, yo le conversé a usted, trabajar con bicicooler, con equipos de aire acondicionado, otorga cierta dificultad respecto a que tenemos únicamente una sola presión para medir. Fíjense cómo una cosa lleva a la otra, una sola presión para medir. ¿Qué es la presión, por ejemplo, en este caso? La presión de aspiración del compresor, ¿ya? Entonces este señor cambió una tubería, ya la tubería de descarga que va al condensador, ya en donde hay un intercambiador de calor en los bicicoolers, que es básicamente la tubería de descarga sumergida en la bandeja de drenaje, ¿ya? De drenaje del bicicooler. Entonces ahí cae el agua derivada, ¿ya? De la condensación del vapor de agua ambiente, de los productos en ese caso porque está dentro del mueble. Entonces, no es poco común encontrar que esa tubería se encuentre con corrosión, ¿ya? Corrosión incluso producto de la misma evaporación del agua. Entonces este colega cambió esa tubería, pero se le quedó obstruida la descarga, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tubería de un cuarto le aplicó tanto aporte, colegas, que obstruyó la descarga, ¿ya? Entonces el viejo, como cargaba sin balanza, cargaba. Y la presión a vacío. Cargaba. La presión a vacío, cargaba, la presión a vacío. Entonces, evidentemente que el equipo no funcionaba, tocaba la descarga, ¿ya? Y la descarga estaba fría, ¿ya? Seguramente la tocaba después de donde estaba la obstrucción, o la tocaba la descarga y estaba fría en cuanto a sus sensaciones, la verdad eso no lo sé. Entonces, ¿ya? ¿Midió corriente? No midió corriente. ¿Ya? No me dio corriente el compresor. Esa obstrucción, al tener tapada la descarga, generaba que la corriente del compresor aumentaba y cortaba por térmico. Después, no tener balanza. Si el viejo hubiese tenido, el colega, una balanza, hubiese pesado la cantidad de refrigerante y hubiese dicho, bueno, aquí dice 300 gramos, lo cargué con 300 gramos y la presión se va a vacío. Hay un problema. O sea, eso es una de las es uno del manifiesto de las presiones de funcionamiento, de la presión en este caso, ¿ya? Derivada de una obstrucción en la línea de descarga, ¿ya? Y también en la línea de líquido, solamente que la línea de líquido, entre comillas, soporta más sobrecarga para poder evidenciar este aumento de presión y de corriente, porque tengo el condensador, ¿ya?
tengo el condensador como un volumen para contrarrestar este efecto de cierta forma hasta cierta cantidad de sobrecarga. Pero aquí yo tenía tapada la descarga inmediatamente, ni siquiera era el condensador, ni siquiera el refrigerante pasaba al condensador. Entonces, claro, él se hubiese dado cuenta, uno dijo, oye, a ver, ¿cómo reaccionaría yo? O sea, pesé 300 gramos, la presión se fue a vacío, ¿ya? La corriente es relativamente alta, el compresor está cortando por térmico, ¿ya? Realicé soldadura, mido temperatura, ¿ya? Y veo que no hay hay una diferencia, perdón, de temperatura entre la entrada de la tubería y la salida de la tubería, entonces ese punto está obstruido. Pero al no pesar, no sabía cuánto refrigerante ingresaba ya al equipo porque no estaba realizando el procedimiento de servicio correcto, ¿ya? Por eso el procedimiento de carga, fíjense que si nosotros estamos cargando un equipo, ¿quién nos apura a realizar eso en 2 minutos o en 15 minutos? 20 minutos deteniéndonos, viéndonos cómo se comporta, las presiones, la corriente, por favor, midan. Yo siempre les digo, midan, están cargando refrigerante, midan. Están poniendo en servicio el equipo de aire acondicionado, midan corriente para ver con el comportamiento de la corriente del compresor, que es como el principal componente, sobre todo el mayor consumo dentro de los equipos. Y por último, ¿cierto? Está prohibido dejar permanente los cilindros de refrigerante conectados al sistema. Como si tienen fuga, ¿ya? Dejo conectado el cilindro de refrigerante, ¿ya? Para que el refrigerante, el equipo aspire ahí cada cierto tiempo con una válvula, no sé, cualquier cosa. No, termina el procedimiento de carga y el cilindro de refrigerante se retira, ¿ya? Así que básicamente esas son las recomendaciones de carga de refrigerante, colegas. Cuéntenme si tienen alguna duda. ¿Todo bien? ¿Estamos? 8:15. ¿Qué les parece si nos tomamos el break ahora? Ya, para comenzar entonces de vuelta con la evaluación de las condiciones de funcionamiento del sistema. ¿Les parece? Muchas gracias, colega. Entonces detengo la grabación y retornamos entonces a la vuelta del break.